Pues tiene sus claroscuros. Los claros es que ahora estamos ya muy cerca de las elecciones y con ventaja en muchas entidades y prácticamente empatados con otros contrincantes, particularmente con el PRI, de tal manera que el PRD está ahora en una posición muy buena y muy favorable. También tenemos nuestros oscuros, dificultades con algunos candidatos, algunos personajes que militaban en el PRD, como Rosario Robles, que ahora está en el PRI, ese es un oscuro, ¿no? O como la detención del ex gobernador de Baja California Sur, que fue, es cierto, del PRD, pero hace años que ya no era del PRD. En fin, pero en este asunto de contrastes entre los claroscuros, me parece que se están imponiendo los claros a favor del PRD y a favor del país. Pues a mi juicio, importante. Nuestro papel influyente en las decisiones políticas del país ha crecido. Ya no vamos, y eso ha costado trabajo, a las cámaras solamente a protestar o solamente a decir, que siendo importante, a decir no a lo que no nos parece, sino que en la Cámara de Diputados, en el Senado, ya estamos también sabiendo decir cómo sí se deben de hacer las cosas, haciendo propuestas y hay leyes muy importantes que hemos presentado nosotros y que han salido por nosotros, ¿no? Unas que tienen que ver con el marco regulatorio para las telecomunicaciones recientemente. Paramos intentos de continuar con la monopolización en la radio y en la televisión. Avanzamos en leyes muy benignas de protección a los derechos de la niñez propuestas por nosotros, de protección a derechos humanos y de protección a los defensores de los derechos humanos. Entonces el PRD ha ido aprendiendo a decir sí y aparte a decir cómo se resuelven los problemas del país. Sí, en Morelos hay una situación extremadamente grave, de los estados donde la inseguridad es mayor, pero no solamente inseguridad física, sino inseguridad en acceso a los factores de una vida digna. No hay servicios básicos como el de la salud, como el del empleo, como el de la educación, derechos fundamentales. Y eso ha provocado que la gente esté muy inconforme con los gobiernos. De tal manera que el PRD, con Graco Ramírez como candidato a gobernador, se presenta como una alternativa. La gente no quiere continuismo, pero al mismo tiempo que la gente no quiere continuismo en Morelos, no quiere regresar a los viejos tiempos que tanto daño le provocaron al Estado y que tanto daño le provocaron a las y los ciudadanos del Estado de Morelos. En ese no al continuismo y en ese no al regreso al pasado, el PRD se perfila como la alternativa de cambio, pero de cambio hacia el futuro. Primero, que el Estado recupere a la educación de quienes la tienen secuestrada, a la educación. Impartir la educación como un derecho humano fundamental es responsabilidad del Estado. El Estado esa responsabilidad la ha cedido, la cedió al sindicato corporativo, al sindicato corrupto, y el hecho es de que una parte fundamental de las decisiones en materia educativa no se toman en el edificio de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Se toman en las oficinas de la líder del sindicato de trabajadores de la educación.
Eso no puede ser, porque un derecho de todos se está convirtiendo en una propiedad, en parte del patrimonio de un grupo de líderes corruptos y corporativos. El primer paso entonces es que el Estado recupere a la educación como la responsabilidad para que todas y todos los mexicanos puedan ejercer ese derecho humano fundamental. Y luego, el segundo paso es utilizar bien los recursos de la educación. Per cápita, México es uno de los países que más destina recursos en el mundo a la educación. ¿Por qué tenemos entonces tan mala calidad educativa si invertimos una cantidad muy importante de recursos? Porque nunca llegan esa importante cantidad de recursos al objetivo educativo, sino se quedan en la burocracia, se quedan en corrupción esos recursos, no se destinan para desarrollar nuevas técnicas pedagógicas, no se destinan para tener escuelas dignas, sino se pierden en las cañerías de la corrupción y en las cañerías de la burocracia. Porque la Ciudad de México, tradicionalmente, históricamente, ha sido una ciudad de vanguardia. Desde aquí han surgido las grandes iniciativas que han ido transformando a nuestro país, no solo desde aquí, pero de la Ciudad de México de manera importante. La Ciudad de México es una metrópoli en su diversidad y en su pluralidad. Y la Ciudad de México es una ciudad de empuje, de avance. Hay mucho conocimiento aquí en la Ciudad de México. Hay mujeres y hombres con gran iniciativa y con gran capacidad. Hay muchas universidades en la Ciudad de México. Pero lo más rico, a mi juicio, de la Ciudad de México es su gran diversidad y su gran pluralidad. Hay un escritor español que dice que la pluralidad es fértil, la unanimidad es infértil. Entonces, esta pluralidad que existe en la Ciudad de México hace que la Ciudad de México sea una ciudad fértil en ideas, fértil en acciones y fértil en resultados. Por eso, de manera natural, la Ciudad de México es tomada en cuenta por otras entidades de la República. Lo que se hace aquí es tomado en cuenta en otras entidades de la República. Y yo espero que la Ciudad de México siga siendo, en ese sentido, la ciudad de vanguardia, progresista, que dé ejemplo al país. Totalmente son aplicables. Bueno, ya se están aplicando. Aquí en la Ciudad de México se empezó a poner en práctica el derecho a un ingreso para todas y todos los adultos mayores. Aquí en la Ciudad de México se empezó a poner en práctica un ingreso para estudiantes de preparatoria para que no abandonen los estudios. Bueno, pongo solamente esos dos ejemplos. Esos dos ejemplos se han reproducido a nivel federal, en políticas federales, y se han reproducido en prácticamente todas las entidades de la República en acciones estatales, ¿no? Pero también hay cosas muy importantes de ampliar derechos humanos. Por ejemplo, el de que las personas de un mismo sexo puedan formar una familia es la ampliación de un derecho humano fundamental. Y así como se dio en la Ciudad de México, no nos reprodujo solamente algunas entidades de la República, sino nos reprodujeron en Nueva York y en Los Ángeles y en París. Acciones de esa naturaleza, de creación de nuevos derechos y de defensa de derechos humanos, tuvieron impacto no solamente nacional, sino tuvieron un impacto mundial. Contenido para que tengas